Honor y deseo, el secreto del príncipe. En pleno apogeo de las guerras carlistas, España arde y, entre el estruendo de los cañones, nace un secreto imposible. Marta, una campesina que arriesga su pellejo para salvar a los heridos, se convierte en la visión que nadie en el palacio esperaba, vulnerable, indomable, humana. Carlos, heredero al trono, la ve no solo como un rostro entre la multitud, sino como una causa que le llega al alma. Entre trincheras y suspiros prohibidos, aprende que el mayor riesgo no es perder una batalla, sino perderse a sí mismo. Cuando el honor y el deseo chocan, cada beso podría ser el último. Prepárate para una historia de amor que desafía los cánones, las convenciones y todo un reino. Esta es la historia de Carlos y Marta, donde el secreto de un pañuelo puede decidir el destino de una corona. El encuentro fatídico. El rugido de los cañones resonó en las murallas de Vitoria como el rugido de bestias voraces, destrozando la mañana de septiembre de 1835 en fragmentos de terror y humo. Las antiguas piedras de la fortaleza temblaron bajo el implacable impacto de los proyectiles, mientras el acre olor a pólvora se mezclaba con el dulce y nauseabundo aroma de la sangre derramada. Entre las ruinas humeantes, los hombres gritaban órdenes en castellano, sus gritos perdidos en el ensordecedor caos de la guerra. Don Carlos María Isidro de Borbón, legítimo heredero del trono español a ojos de los tradicionalistas, cabalgó por la plaza destruida a lomos de su semental negro, Tempestade. A sus 37 años, ostentaba el porte orgulloso de los Borbones, con anchos hombros que se alzaban sobre su casaca azul marino bordada en oro. Su cabello castaño oscuro, ligeramente ondulado, se le escapaba de la gorra militar, enmarcando un rostro anguloso de rasgos aristocráticos, mandíbula firme, nariz aguileña y ojos color ámbar que brillaban con la determinación de quien había nacido para mandar. Una fina cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una batalla anterior, lo que le daba un aire aún más imponente. Su Alteza, los liberales avanzan por el flanco este. Gritó el coronel Mendoza, acercándose al galope, con el uniforme manchado de tierra y sangre. ¿Cuántos hombres perdimos?, preguntó Carlos, con su voz grave que atravesaba el estruendo de la artillería. Su timbre grave transmitía una autoridad natural, una que solo poseían quienes habían nacido para el mando. 200 muertos, quizá 300 heridos, Su Alteza. Los hospitales de campaña están desbordados. Un proyectil explotó a 50 metros de distancia, haciendo que el caballo se encabritara. Carlos controlaba a Storm con manos firmes, mientras las riendas de cuero se contraían entre sus dedos enguantados. Fue entonces cuando la vio. En medio de la devastación, una figura delicada se movía entre los escombros con sorprendente determinación. Una joven campesina, con un sencillo vestido de lino marrón manchado de sangre ajena, llevaba en brazos a un niño herido. Su cabello castaño rojizo, casi rojizo, se había soltado de la trenza deshecha, creando un marco salvaje alrededor de un rostro ovalado de belleza rústica. Incluso de lejos, Carlos pudo distinguir sus ojos, verdes como esmeraldas en bruto, intensos e intrépidos. ¿Quién es esa mujer?, murmuró, incapaz de apartar la mirada. Marta Esperanza Valdés, hija de un herrero caído en la primera batalla carlista, ignoraba que el propio príncipe la observaba. A sus 23 años, poseía la serena fortaleza de las mujeres nacidas en la adversidad. Su piel aceitunada, besada por el sol de los trigales, contrastaba con la blancura de sus dientes al morder con concentración. Su cuerpo esbelto, moldeado por el trabajo duro, se movía con natural gracia mientras depositaba al niño sano y salvo tras un muro medio derruido. «Aguanta, pequeño», le susurró al niño, con los ojos vidriosos por el dolor, y su voz melodiosa transmitía una ternura que contrastaba con el infierno que lo rodeaba. «Todo estará bien». Pero no se quedó. Un silbido mortal cortó el aire,
otro proyectil se acercaba, apuntando justo hacia donde ella estaba. Carlos no lo pensó dos veces. Espoleó a Storm y galopó hacia la mujer, gritando: «¡Cuidadoso!». Ella levantó la vista y, por un instante eterno, sus ojos verdes se encontraron con los de él, de color ámbar. Suficiente para que Charles viera en ellos un coraje que lo dejó sin aliento, una determinación férrea que nunca había encontrado en las damas de la corte. El proyectil explotó a 10 metros de distancia. Carlos saltó de su caballo y cubrió a Marta con su propio cuerpo justo cuando la metralla volaba en todas direcciones. El impacto los arrojó contra un montón de rocas y sintió fragmentos de metal rasgar su abrigo, uno de los cuales se clavó superficialmente en su hombro derecho. Cuando el polvo se asentó, se encontró tumbado sobre ella, protegiéndola instintivamente. Marta estaba inconsciente, un hilillo de sangre le emanaba de un corte en la frente. Su rostro, relajado tras el desmayo, revelaba una belleza salvaje que aceleró el corazón de Carlos. «Su Alteza». Mendoza llegó corriendo, seguido de 2 soldados. «¿Está herido?». «Estoy bien», respondió Carlos, pero su voz sonó más ronca de lo que pretendía. No podía separarse de ella. Los labios entreabiertos de Marta, rosados como pétalos de rosa silvestre, parecían susurrar secretos que ansiaba descubrir. «¿Quién es esta mujer, Alteza?». Carlos dudó. Desconocía su nombre, sus orígenes, nada más allá de que había arriesgado su vida para salvar a un niño desconocido. Y ese algo en ella lo había impactado más fuerte que cualquier bala. «Alguien demasiado valiente para su propio bien», murmuró, alzándola con cuidado en sus brazos. Pesaba sorprendentemente poco, pero su presencia en sus brazos parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. «Llévenla al hospital de campaña», ordenó Mendoza. «No», respondió Carlos de inmediato y con firmeza. «Te llevaremos a mi tienda. Quiero asegurarme de que recibas la mejor atención». El coronel arqueó una ceja, pero no se atrevió a cuestionarlo. Conocía a su príncipe desde hacía tiempo como para reconocer ese tono, una determinación indiscutible. Mientras caminaban por el devastado campo de batalla, Carlos bajó la vista hacia el rostro inconsciente de la mujer que sostenía en sus brazos. Un mechón de pelo rojo se le había escapado y le rozaba la mejilla, y sintió una inexplicable necesidad de apartárselo con los dedos. «¿Cómo te llamas?», susurró, sabiendo que ella no podía responder. En la tienda principesca, decorada con alfombras y muebles persas que contrastaban marcadamente con la destrucción del exterior, Carlos recostó a Marta en su propia cama. El médico de la corte, el doctor Vargas, un hombre mayor de barba blanca y manos firmes, la examinó cuidadosamente. «Solo un corte superficial y un desmayo, Su Alteza. Pronto recuperará el conocimiento». «Quédate aquí hasta que despierte», ordenó Carlos. «Y trátala como me tratarías a mí». «Su Alteza», dijo Mendoza con cautela, «quizá lo mejor sería enviarla al hospital con los demás heridos. Una campesina en la tienda real podría dar que hablar». Los ojos de Carlos se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué comentarios te atreverías a hacer sobre una heroína que arriesgó su vida por un niño inocente?». «Perdóneme, Su Alteza. No era mi intención». Carlos volvió a mirar a Marta. Sus manos, callosas por el trabajo, descansaban sobre su pecho, que subía y bajaba suavemente. Había en ella una fuerza, incluso inconsciente, que lo fascinaba de una forma inquietante. 2 horas después, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre, Marta abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue un lujoso techo de lona, y luego a un hombre sentado en una silla cercana, observándola con una intensidad desconcertante. «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de levantarse. «A salvo», respondió Carlos, levantándose. «Soy don Carlos de Borbón».
Y usted es una mujer extraordinariamente valiente. Marta abrió mucho los ojos, intentando procesar la información. ¿El mismísimo príncipe carlista? ¿Allí, a pocos centímetros de ella? Su Alteza, balbuceó, intentando levantarse para hacer una reverencia. Acuéstate, ordenó con suavidad pero firmeza. Estás herido. El niño que yo. Está vivo y bien, gracias a ti. Marta cerró los ojos aliviada. Carlos aprovechó la oportunidad para observarla con más atención. Estaba aún más hermosa despierta, sus ojos verdes brillaban con determinación y compasión. Había en ella una pureza que contrastaba con las sofisticadas damas de la corte, una autenticidad que lo atraía como un imán. ¿Por qué arriesgaste tu vida por un extraño?, preguntó genuinamente curioso. Marta lo miró directamente, sin la vergüenza que esperaba de una campesina delante de la realeza. Porque era lo correcto, Su Alteza. Cuando vemos a alguien en peligro, no pensamos en nuestra propia seguridad. La sencillez de la respuesta lo impactó como un rayo. En las intrigas de la corte, rara vez se encontraba tanta sinceridad. ¿Cómo te llamas? Marta Valdés, Su Alteza. Hija de Joaquín Valdés, quien murió luchando por su causa. Carlos sintió una opresión en el pecho. Su padre había muerto por él, y ahora ella arriesgaba su vida salvando a inocentes en medio del caos que su guerra había creado. Lamento la pérdida de tu padre. Murió creyendo en lo correcto, dijo simplemente, pero Carlos escuchó el dolor en esas palabras. Un estruendo lejano los hizo estremecer. La batalla continuó, implacable. Tengo que volver, dijo Marta, intentando levantarse. ¿Hay otros heridos que? No, la voz de Carlos sonó más áspera de lo que pretendía. Es demasiado peligroso. ¿Peligroso? Lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Su Alteza, con el debido respeto, esta es mi guerra tanto como la suya. Mi padre murió por ella, mi aldea fue incendiada por ella. No permitiré que el miedo me impida ayudar. La vehemencia de su voz lo sorprendió. En los tribunales europeos, nadie lo había confrontado con tanta franqueza. Era a la vez irritante y emocionante. Tienes razón, admitió, apretando los dientes. Pero irás con alguien. Te acompañaré. No necesito. No es una sugerencia, interrumpió, con los ojos brillando con autoridad real. Es una orden. Por un instante, sus miradas se cruzaron en una silenciosa batalla de voluntades. Carlos vio destellos de rebeldía en sus ojos verdes, una llama indomable que lo impulsaba a querer conquistarla y protegerla al mismo tiempo. Está bien, concedió finalmente, pero su expresión dejó claro que no le gustaba que le dieran órdenes. Cuando Marta se puso de pie, Carlos pudo observar su figura completa. Era más alta de lo que había imaginado, con suaves curvas que el sencillo vestido no podía ocultar por completo. Sus movimientos tenían una gracia natural, sin la afectación rebuscada de las mujeres nobles. Era como una flor silvestre entre rosas de invernadero, más hermosa precisamente por su naturalidad. Doctor Vargas, atienda la herida que tiene en la frente, ordenó Carlos. Mientras el médico aplicaba el ungüento en la pequeña herida, Carlos no podía dejar de observarla. La forma en que se mordía el labio inferior de dolor, la forma en que fruncía el ceño en señal de concentración, la forma en que sus dedos se crispaban contra la tela de su vestido. Cada detalle se grabó en su memoria con una claridad inquietante. «Listos», anunció el doctor Vargas. «Están listos para moverse, pero les recomiendo precaución». «Gracias, doctor», dijo Marta, y luego se volvió hacia Carlos. «Y gracias, Alteza, por salvarme. Ahora, si me permite». «Un momento».
Carlos la agarró suavemente del brazo al pasar junto a él. El contacto le provocó una descarga eléctrica en los dedos, y por sus ojos abiertos, supo que ella también la había sentido. ¿Cómo puedo encontrarte de nuevo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera censurarla. Marta lo miró sorprendida. ¿Su Alteza? Quiero. Necesito saber si estás bien. Después de la batalla. No tienes que preocuparte por mí, respondió ella, pero le temblaba un poco la voz. Solo soy una campesina. Eres mucho más que eso. Las palabras salieron cargadas de una intensidad que los sorprendió a ambos. Marta lo miró fijamente un buen rato, y Carlos vio confusión en sus ojos verdes. Y algo más, una chispa de interés que intentó reprimir. Vivo en la casa de piedra junto a la iglesia destruida de San Miguel, dijo finalmente, bajando la mirada. Pero, Su Alteza, nuestros mundos son diferente, añadió, acercándose un paso. Lo sé. El espacio entre ellos se sentía cargado de electricidad. Carlos podía oler su perfume, lavanda silvestre mezclada con aroma a tierra mojada, algo completamente diferente de los exóticos perfumes de las damas de la corte. Era un aroma honesto y genuino. Tengo que irme, susurró, dando un paso atrás. Esperar. Carlos sacó una moneda de oro de su bolsillo, no una moneda cualquiera, sino una que llevaba el escudo de armas real. Para tu familia. En memoria de tu padre. Marta dudó, mirando la moneda como si fuera algo que pudiera quemarla. No puedo aceptar caridad, Alteza. No es caridad, respondió con firmeza. Es justicia. Y respeto. Extendió la mano, y cuando sus dedos se tocaron brevemente al entregarle la moneda, Carlos sintió una descarga que nada tenía que ver con la electricidad del cielo tormentoso. Era algo más profundo, más peligroso. Gracias, murmuró y, por primera vez, una tímida sonrisa curvó sus labios. Esa sonrisa fue como un rayo que le atravesó el pecho a Carlos. Nunca algo tan simple le había causado semejante retortijón en el estómago. Marta se dirigió a la salida de la tienda, pero se detuvo en la entrada cuando otro estruendo resonó afuera, esta vez mucho más cerca. Señorita Valdés, llamó Carlos, sorprendiéndose al usar su nombre completo. Prométame que tendrá cuidado. Se giró y, por un instante que pareció eterno, se quedaron mirándose. En el aire, entre ellos, flotaba algo indefinible, algo peligroso, algo que ninguno de los dos podía identificar. Lo prometo, dijo en voz baja. Si Su Alteza me lo promete. Carlos asintió, incapaz de hablar. Marta salió de la tienda, dejándolo solo con el eco de su presencia y el aroma a lavanda que aún flotaba en el aire. El coronel Mendoza se acercó con cautela. Su Alteza, los mensajeros de Madrid esperan. Hay asuntos urgentes que requieren su atención. Un momento, murmuró Carlos, sin dejar de mirar la entrada de la tienda donde ella la había dejado. ¿Su Alteza? Insistió Mendoza, al notar la expresión distante en el rostro del príncipe. Carlos se giró, y Mendoza se sorprendió por lo que vio. Había algo diferente en la mirada de su comandante, una intensidad nueva e inquietante. Quiero que pongas guardias discretos en la casa contigua a la iglesia de San Miguel, ordenó. Para proteger a la señorita Valdés. Su Alteza, con el debido respeto, una campesina bajo protección real puede dar a luz. Hazlo, la voz fue cortante. Y no toleraré preguntas sobre este asunto. Mendoza hizo una reverencia, reconociendo el tono que no admitía respuesta. Mientras la noche caía sobre Vitoria como un manto negro salpicado de estrellas, Carlos permaneció en su tienda, incapaz de concentrarse en los mapas militares extendidos sobre la mesa.
Sus pensamientos volvían una y otra vez a esos ojos verdes, a ese coraje inconmensurable, a esa mujer que había trastocado su mundo en cuestión de minutos. Afuera, oía el murmullo de los soldados alrededor de sus fogatas, el relincho ocasional de los caballos y el gemido lejano de los heridos. Pero todo parecía apagado, distante, como si su mente estuviera en otra parte. En la casa de piedra junto a la iglesia de San Miguel, Marta tampoco podía dormir. Acostada en su sencilla cama, tocaba inconscientemente la moneda de oro que Carlos le había dado. El metal aún conservaba el calor de sus manos, y Marta recordó el momento en que sus dedos se tocaron. «¿Qué locura es esta?», pensó, dándose la vuelta en la cama. «Él es un príncipe. Y yo soy una campesina». Pero en la oscuridad de su habitación, no podía olvidar cómo la había mirado, no como un superior observando a un inferior, sino como un hombre contemplando a una mujer. Había algo en sus ojos ámbar que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en su vida. El lejano sonido de los cascos de un caballo la hizo incorporarse. Se acercó a la pequeña ventana y miró a través de las cortinas de lino. Vio una silueta familiar montada en un semental negro, patrullando lentamente la calle. «Carlos. ¿Por qué estás aquí?», se preguntó, con el corazón acelerado. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, se detuvo justo frente a su casa y miró directamente a su ventana. Incluso en la oscuridad, ella sintió el peso de su mirada, una intensidad que la hizo apartarse instintivamente de la cortina. Cuando tuvo el coraje de mirar de nuevo, él ya no estaba, dejando solo el eco de los cascos contra las piedras y una inquietud que crecía en su pecho como una tormenta. A la mañana siguiente, Marta se despertó con los insistentes golpes en su puerta. Al abrirla, encontró a un joven soldado con un uniforme impecable que sostenía un paquete. «¿Señorita Valdés?», preguntó respetuosamente. «Don Carlos de Borbón le envía esta carta con sus saludos». Marta aceptó el paquete con manos temblorosas. Dentro, encontró un fino vestido de lana verde esmeralda, con un bordado discreto pero elegante. Y una nota, escrita con la elegante letra de Carlos. Para alguien cuyo coraje merece ser honrado con algo tan hermoso como su alma. C. Apretó la nota contra su pecho y sintió que su corazón se aceleraba. «Esto es peligroso», pensó, «muy peligroso». Pero cuando levantó el vestido y se miró en el pequeño espejo de metal pulido que había pertenecido a su madre, no pudo negar que se sentía bella, deseable, sentimientos que nunca antes había experimentado. Afuera, oculto tras un muro de ruido, Carlos observaba a través de una rendija. Verla ceñirse el vestido al cuerpo, verla sonreír tímidamente a su propio reflejo, despertó en él una sensación de posesión que lo asustó. «¿Qué hechizo es este que ella me lanzó?», se preguntó. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. No era brujería, era algo mucho más peligroso. Era puro deseo, incontrolable y prohibido. Y mientras la guerra se desataba a su alrededor, dos corazones comenzaron una batalla aún más peligrosa, una que podría destruir reinos y reescribir destinos. El viento trajo el aroma de lavanda a Carlos, y él cerró los ojos, saboreando la fragancia que se había convertido en su nueva obsesión. En la casa de piedra, Marta guardó cuidadosamente el vestido y la nota, con las manos ligeramente temblorosas. Aún no lo sabía, pero acababa de dar el primer paso en una danza que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia española. ¿Podría un príncipe realmente estar interesado en alguien como ella? Y de ser así, ¿qué precio pagarían ambos por esta imposibilidad? Primeros cuidados, primeros sentimientos. 3 días después del bombardeo, Carlos encontró una excusa para visitar el hospital de campaña. Las instalaciones improvisadas, ubicadas en un viejo sótano de piedra, bullían de actividad, los soldados heridos gemían en cunas forradas, los cirujanos trabajaban bajo la tenue luz de las lámparas.
y el olor metálico de la sangre se mezclaba con el penetrante aroma de las hierbas medicinales. Pero sus ojos buscaban solo a una persona. Encontró a Marta arrodillada junto a un joven soldado, limpiándole una herida de bayoneta en el brazo con movimientos precisos y delicados. Llevaba un delantal de lino sobre el vestido verde esmeralda que él le había enviado, y Carlos sintió una profunda satisfacción al verla luciendo su regalo. «Respira hondo, Miguel», le susurró al soldado. «El dolor pronto pasará». «Duelo mucho, señorita», gruñó el muchacho, no tendría más de 17 años. Marta mojó un paño en agua salada y comenzó a limpiar la herida con delicadeza maternal. Carlos observaba sus manos, pequeñas, pero firmes y seguras, moviéndose con una sabiduría que sorprendió a un hombre acostumbrado a los cuidados de los médicos de la corte. ¿Dónde aprendiste a cuidar así a los heridos?, preguntó acercándose. Marta levantó la mirada y Carlos vio genuina sorpresa en sus ojos verdes. «Su Alteza. No lo esperaba aquí. Vine a ver cómo están mis soldados», mintió en voz baja, incapaz de admitir que había venido a buscarla. «Mi madre era curandera», respondió, volviendo a la herida del soldado. «Me enseñó sobre hierbas y ungüentos antes de morir. Decía que era un don de Dios ayudar a quienes sufrían». Carlos se arrodilló a su lado, ignorando el murmullo de asombro que se extendió entre los soldados y enfermeras. Un príncipe real arrodillado en el suelo sucio de un hospital de campaña era impensable. «Puedo ayudarte», ofreció, quitándose los guantes de cuero. Marta lo miró con incredulidad. «Su Alteza, ¿no es apropiado que...?» «Tengo algunos conocimientos de medicina», interrumpió. «Mi tutor, el padre Hernández, creía que un futuro rey debía conocer todos los aspectos de la vida de sus súbditos, incluido su sufrimiento». La respuesta la sorprendió. En las historias que había oído sobre la nobleza, los príncipes eran criaturas distantes, preocupadas solo por el placer y el poder. Este hombre seguía desafiando sus expectativas. «Muy bien», concedió ella, entregándole un paño limpio. «Pero sigue mis instrucciones». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro austero, volviéndolo casi jovial. «A su servicio, doctor Valdés». Ella se sonrojó ligeramente ante el trato respetuoso, pero mantuvo la compostura. «Primero, limpia alrededor de la herida, pero no directamente sobre ella», le indicó, guiando las manos de él. Así, con movimientos circulares. El roce de sus dedos sobre los suyos envió oleadas de calor por el brazo de Carlos. Sus manos eran pequeñas comparadas con las suyas, pero firmes y cálidas. Podía sentir los pequeños callos que el trabajo había creado, marcas de toda una vida de esfuerzo que contrastaban con la sedosa suavidad de sus palmas. «Tu piel está cálida», murmuró, dándose cuenta demasiado tarde de la intimidad de la observación. «Tú también», respondió con la voz más ronca de lo que pretendía. Por un momento, se olvidaron del soldado herido, perdidos en la repentina conciencia de cuán perfectamente encajaban sus manos. Como ese simple toque despertaba sensaciones que ninguno de ellos debería haber estado sintiendo. «Señorita Marta», gimió el soldado, «¿cuándo terminarán?». La realidad los trajo de vuelta de repente. Marta apartó las manos, ruborizándose furiosamente. «Sí, Miguel. Ahora Su Alteza aplicará el ungüento». Carlos tomó la pequeña olla de barro que ella le ofreció. El líquido viscoso tenía un olor familiar. «¿Romero, lavanda y aceite de oliva?», preguntó, sorprendiéndola. «¿Cómo lo sabes?». «Mi niñera, de pequeño, usaba algo parecido para mis raspaduras infantiles», explicó, aplicando el ungüento con cuidado. «Siempre funciona mejor que los complicados remedios de los médicos de la corte». «Tu ama era sabia», dijo Marta, observando la delicadeza con la que trataba al soldado herido.
La naturaleza ofrece las mejores curas. Y los mejores profesores, veo. Ella lo miró fijamente, buscando condescendencia o burla en su expresión, pero solo encontró respeto genuino. Terminaron de tratar al soldado en silencio, sincronizados como si bailaran al son de una melodía que solo ellos podían oír. Mientras Carlos ataba el último vendaje, sus dedos rozaron accidentalmente la muñeca de Marta y ambos sintieron la descarga eléctrica del contacto. Gracias, Alteza, dijo Miguel, claramente impresionado por haber recibido atención personalizada de su príncipe. Descansa y recupérate, respondió Carlos, poniéndose de pie. España necesita soldados como tú. Cuando el joven cerró los ojos, Marta se volvió hacia Carlos. No necesitas hacer esto, dijo en voz baja. Seguro que tienes asuntos más importantes que atender. Nada es más importante que cuidar a quienes se sacrifican por nuestra causa, interrumpió. Y nada me enseña más sobre liderazgo que estar aquí, con ellos. Con ustedes. La sinceridad en su voz era completamente cautivadora. Marta bajó la mirada, luchando contra la creciente atracción que sentía por este hombre que seguía sorprendiéndola. Tengo otros heridos que atender, murmuró. ¿Entonces me permitirás acompañarte? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de un significado oculto. Carlos sabía que se estaba comportando imprudentemente, que cada momento que pasaba con ella era un paso más en una dirección peligrosa. Pero no podía apartarse. Si lo deseas, respondió finalmente, fingiendo una indiferencia que estaba lejos de sentir. Pasaron las siguientes 2 horas yendo de cama en cama, atendiendo a los heridos con una sinergia que sorprendió a todos a su alrededor. Carlos, acostumbrado a dar órdenes, ahora recibía instrucciones de ella sobre cómo sujetar una venda, cómo limpiar una herida, cómo consolar a un hombre que gritaba de dolor. Sujétalo aquí, dijo, presionando una venda contra el pecho de un soldado mayor. Y aplica presión constante. Las manos de Carlos cubrieron las de ella sobre la herida, y de nuevo esa corriente eléctrica las recorrió. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Su Alteza, susurró ella, sin apartar las manos de las de él, esto no está bien. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose. ¿Atendiendo a los heridos? Sabes muy bien que no es de eso de lo que estoy hablando. Carlos estudió su rostro, notando cómo sus pupilas se dilataban mientras se acercaba, cómo su respiración se hacía más rápida mientras sus cuerpos casi se tocaban. Entonces, ¿de qué estás hablando? La forma en que me miras, admitió con valentía. Como si yo fuera. Como si fueras la mujer más fascinante que he conocido. Añadió, en voz baja e intensa. Porque eso es exactamente lo que eres. El soldado entre ellos gimió, rompiendo el momento hipnótico. Se separaron rápidamente, pero el aire permaneció cargado de tensión no resuelta. Al llegar a la última cama, encontraron a una joven con fiebre alta, delirando en latín. Los médicos estaban perplejos. No entendemos lo que dice, explicó el doctor Vargas. Parece educada, pero... Pater noster qui es in caelis, Marta empezó a recitar en voz baja, completando las palabras incoherentes de la joven. Está rezando. Carlos la miró con asombro. ¿Sabes latín? Mi padre era herrero, pero también le gustaban los libros, explicó, limpiando la frente de la niña con fiebre con un paño húmedo. Decía que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía robarnos. Me enseñó a leer español y latín. Extraordinario, murmuró Carlos, genuinamente impresionado. La mayoría de las damas de la corte apenas saben leer su propio idioma. Quizás porque nunca tuvieron que esforzarse para aprender, respondió Marta con un dejo de amargura. El conocimiento es más valioso cuando se paga un precio por él.
Carlos guardó silencio, asimilando sus palabras. ¿Cuántas veces había dado por sentado su educación? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado por su abundancia? Corpus sanum in mente sana, dijo de repente. Mente sana en cuerpo sano, tradujo automáticamente, y luego lo miró sorprendida. ¿Juvenal? ¿Conoces a Juvenal? Ahora le tocó a él quedarse con la boca abierta. Solo unas cuantas citas. Mi padre recibió unos pergaminos antiguos de un monje, se detuvo al darse cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Continúa, le animó. Por favor. Dijo que los poetas romanos comprendían la naturaleza humana mejor que cualquier filósofo. Que sus palabras perduraban a lo largo de los siglos porque expresaban verdades eternas. Carlos la observaba con creciente admiración. Esta mujer, que según los prejuicios de su clase no debería haber sido más que una campesina ignorante, revelaba una mente cultivada y perspicaz que rivalizaba con la mejor educación que jamás había conocido. ¿Y cuál es tu frase favorita?, preguntó, genuinamente curioso. Marta dudó y luego dijo suavemente. Nemo arrepiente fuit turpissimus. Nadie se vuelve completamente corrupto de repente. La elección lo sorprendió y lo perturbó a la vez. Había en ella una melancólica sabiduría, como si conociera íntimamente los peligros de la corrupción gradual. Sabia elección, admitió. El mío es, audentes fortuna iubat. La fortuna favorece a los audaces, tradujo, con sus ojos verdes brillando de comprensión. Una filosofía peligrosa para un príncipe. ¿Por qué? Porque la audacia de un hombre común puede costarle solo la vida. La audacia de un príncipe puede costarle un reino. La profundidad de su observación lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía una campesina tener tanta comprensión política? Fueron interrumpidos por la llegada del padre Sebastián, capellán del ejército, un hombre corpulento, de barba gris y ojos bondadosos. Su Alteza, dijo, saludando a Carlos antes de fijarse en Marta. ¿Y quién es esta jovencita tan dedicada? Señorita Marta Valdés, presentó Carlos. Un voluntario en atención médica. El sacerdote estudió a Marta con creciente interés. Valdés. ¿Eras hija de Joaquín, el herrero de Gamarra? ¿Conocías a mi padre?, preguntó sorprendida. Lo conocía bien. Era un hombre de profunda fe y una mente brillante. Solía debatir sobre teología conmigo durante sus visitas a la iglesia. Me contó de su inteligente hija, que leía los libros sagrados. Mi padre exageró, dijo Marta con modestia, pero Carlos percibió el orgullo en su voz. La humildad es una virtud, observó el sacerdote, pero negar los dones de Dios puede ser un pecado mayor. Tu padre dijo que leíste a San Agustín en latín original. Charles sintió que su interés se intensificaba aún más. ¿San Agustín? La compleja teología del obispo de Hipona desafiaba incluso a los eruditos más experimentados. Solo unos pocos fragmentos, admitió Marta. Confesiones, sobre todo. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti, citó Carlos automáticamente. Marta lo miró con genuina sorpresa. ¿Conoce usted a Agustín, Alteza? Mi formación religiosa fue extensa, dijo secamente. Pero confieso que nunca conocí a nadie que la apreciara de verdad fuera del ámbito teológico. Sus palabras sobre la inquietud del corazón siempre me han conmovido profundamente, admitió, bajando la mirada. Hay una honestidad brutal en reconocer que buscamos algo que quizá nunca encontremos. El peso de sus palabras flotaba entre ellos, cargado de un significado tácito. Carlos intuyó que no se refería solo a la búsqueda espiritual. El padre Sebastián los observaba con creciente interés, notando la tensión palpable que cruzaba el espacio entre el príncipe y la campesina.
Bueno, dijo diplomáticamente, te dejo para que continúes con tu labor caritativa. Su Alteza, la misa de la tarde será dentro de 1 hora. Cuando el sacerdote se fue, Carlos y Marta se quedaron solos con el soldado herido, quien ahora dormía profundamente gracias a los cuidados recibidos. Está mejor, observó Carlos mientras revisaba el vendaje. Tus manos son más delicadas de lo que esperaba, dijo Marta, luego se sonrojó furiosamente al darse cuenta de la intimidad del comentario. Y los suyos son más hábiles que la mayoría de los cirujanos que conozco. Ella rió suavemente, un sonido musical que hizo que algo se apretara agradablemente en su pecho. ¿Adulación, Su Alteza? Cierto, la corrigió, mirándola a los ojos. Siempre es cierto contigo. Marta sintió que se le cortaba la respiración por un instante. Había algo en la intensidad de esa mirada ámbar que la hacía sentir como si él pudiera ver a través de todas sus defensas, de todas sus máscaras. Su Alteza, susurró, tenemos que hablar sobre. Un grito de agonía los interrumpió. Al otro lado del hospital, un soldado se convulsionaba en su cama, mientras la sangre brotaba a borbotones de una herida reabierta en su abdomen. Doctor Vargas, gritó Marta, corriendo hacia el hombre. Carlos la siguió, observándola mientras evaluaba rápidamente la situación. Se le rompió la sutura, le dijo al médico que entraba rápidamente. Hay que volver a colocarla inmediatamente o se desangrará. Nos quedamos sin hilo quirúrgico, respondió el doctor Vargas con desesperación. El último envío nunca llegó. Marta miró a su alrededor frenéticamente y luego comenzó a rasgar parte de su propia falda. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carlos. El lino es limpio y resistente, explicó, rasgando finas tiras de tela. Mi madre lo usaba en caso de emergencia. El doctor Vargas dudó. Señorita, esto es muy arriesgado. Es más arriesgado que dejarlo morir, respondió ella, mientras ya preparaba las tiras. Carlos observaba fascinado cómo ella dirigía la operación improvisada con natural autoridad. Sus instrucciones eran claras y precisas, sus movimientos, precisos y eficientes. Había en ella un liderazgo instintivo que él reconocía, no la autoridad innata, sino la adquirida mediante la competencia. Presiona aquí, le ordenó a Carlos, señalando un punto específico en el abdomen del soldado. Con firmeza, pero no demasiado. Obedeció sin dudarlo, sintiendo la tensión muscular bajo la palma. Sus manos estaban junto a las de ella, y podía sentir su calor, su determinación. Ahora, le susurró al doctor Vargas. La operación duró 20 tensos minutos. Carlos siguió todas las instrucciones de Marta sin rechistar, admirando su dominio de la situación. Cuando finalmente terminaron, el soldado respiraba con más facilidad y la hemorragia se detuvo. Lo logramos, suspiró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Lo lograste, corrigió Carlos. Le salvaste la vida. Marta lo miró y, por primera vez, vio lágrimas en sus ojos verdes. ¿Siempre es así?, preguntó. ¿Esa sensación de que podemos perder a alguien en cualquier momento? Carlos sintió una repentina compulsión de consolarla, de borrar el dolor de sus ojos. Sí, respondió con sinceridad. Y por eso cada vida salvada importa tanto. Ella sintió, secándose rápidamente los ojos. Tu hombro está sangrando, observó de repente, notando una mancha húmeda en su abrigo. Es solo un rasguño del bombardeo de ayer. Siéntate, ordenó, señalando un taburete. Necesito revisar. Marta, no es necesario. Señorita Valdés, corrigió con firmeza. Y es necesario. Una infección podría ser mortal. Carlos obedeció, divertido por el cambio de roles. Se sentó en el taburete bajo mientras ella se colocaba detrás de él.
Sus manos comenzaron a desabrocharle con cuidado la chaqueta militar. También tendré que quitarme la camisa, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Haz lo que sea necesario. Mientras ella le quitaba la camisa de los hombros, Carlos sintió que su respiración se entrecortaba momentáneamente. Sus dedos rozaron su piel desnuda, y tuvo que concentrarse para no reaccionar al contacto. Marta contempló la ancha espalda que tenía ante sí, la piel bronceada por el sol, los músculos bien definidos de alguien que entrenaba con espadas a diario. Había otras cicatrices allí, marcas de batallas pasadas que contaban la historia de un hombre que lideró desde el frente, no desde la distancia. Este corte es más profundo de lo que pensaba, murmuró, tocando suavemente la herida en su hombro. Carlos cerró los ojos, concentrándose en el delicado roce de sus dedos sobre su piel. Era a la vez tortura y éxtasis. ¿Te duele?, preguntó ella al notar cómo él se tensaba. No de la manera que imaginas, respondió con voz ronca. Marta comprendió el significado de las palabras y sintió un calor que le recorría el cuerpo. Estaba tocando a un príncipe, viendo su vulnerabilidad, compartiendo una intimidad prohibida en todos los sentidos. Quédate quieta, susurró, aplicando ungüento sobre la herida con suaves movimientos circulares. Carlos no podía quedarse quieto. Cada roce suyo le provocaba oleadas de sensaciones por todo el cuerpo, cada respiración que ella tomaba contra su cuello le hacía querer girarse y besarla con los suyos. Listo, dijo finalmente, mientras le vendaba el hombro con una venda limpia. Debería sanar en unos días. Cuando se giró para mirarla, estaban increíblemente cerca. Tan cerca que podía ver las diminutas pecas que salpicaban su nariz, tan cerca que podía sentir su dulce aliento en su rostro. Gracias, susurró. De nada, respondió ella, pero no se movió. Se quedaron así por un momento que se extendió como una eternidad, mirándose a los ojos, ambos luchando contra el impulso de cerrar la insignificante distancia que los separaba. Marta, dijo suavemente, mientras extendía la mano para tocarle la cara. No, susurró, pero su voz carecía de convicción. No podemos. Lo sé, admitió, pero su mano continuó moviéndose más arriba, hasta que sus dedos rozaron suavemente su mejilla. Cerró los ojos al sentir el contacto, apoyando involuntariamente la cara en la palma de él. Estaba mal, era imposible, pero se sentía tan bien. Su Alteza. La voz del coronel Mendoza hirió el momento como una cuchilla. Urgente. Y mensajeros de Madrid. Carlos retiró la mano de mala gana, viendo la decepción reflejada en los ojos verdes de Marta. Tengo que irme, dijo odiando cada palabra. Lo sé, respondió ella, ayudándolo a ponerse de nuevo la camisa y la chaqueta. Cuando estuvo completamente vestido, se volvió hacia ella una última vez. Esta noche, dijo impulsivamente, encuéntrame en el jardín del convento abandonado a las 9 en punto. Su Alteza, no puedo. Por favor, la palabra salió como una súplica, no como una orden. Solo para que podamos hablar. Lejos de miradas indiscretas. Marta lo miró fijamente durante un largo momento, con la guerra civil ardiendo en sus ojos verdes. Solo para hablar, aceptó finalmente. Carlos sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de tal manera que Marta sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Solo para hablar, aceptó, sabiendo que ambos mentían. Cuando Carlos salió para atender a los mensajeros, Marta se quedó sola entre los heridos, tocándose inconscientemente la mejilla donde él la había tocado. Su piel aún hormigueaba con el recuerdo de ese contacto. ¿Qué locura estoy contemplando?, se preguntó, conocer en secreto a un príncipe. Pero mientras su mente enumeraba todas las razones por las cuales debía huir de esa reunión, su corazón ya había tomado una decisión. A las 9 en punto estaría en el jardín del convento.
¿Y si este encuentro secreto lo cambiara todo entre ellos? ¿Y si sus conversaciones susurradas bajo las estrellas revelaran secretos que hicieran imposible el regreso? Seducción mutua y límites probados. El jardín del abandonado convento de Santa Clara exudaba el melancólico aroma de rosas silvestres que habían crecido descuidadas, entrelazadas con los muros de piedra como recordatorios de tiempos más tranquilos. La luna creciente proyectaba su luz plateada sobre las ruinas góticas, creando sombras danzantes que transformaban el lugar en la escena de un oscuro cuento de hadas. Carlos llegó primero, inquieto como un niño que espera su primer encuentro romántico. Vestía ropa civil sencilla, una camisa blanca de lino, pantalones oscuros de lana y botas de cuero sin adornos, en un intento de salvar la distancia social que lo separaba. Pero incluso despojado de sus galas reales, su porte aristocrático y su porte altivo lo delataron al instante. El sonido de pasos ligeros sobre piedras sueltas le aceleró el corazón. Marta emergió de las sombras como una aparición, envuelta en una capa oscura que ocultaba el vestido verde que él le había regalado. Su cabello rojo estaba suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y la luz de la luna le daba a su rostro una belleza etérea que dejó a Carlos sin aliento. «Has venido», dijo con la voz llena de alivio y admiración. «Prometí que vendría», respondió ella, manteniendo una distancia prudente. «Pero no debería estar aquí». «Yo tampoco», admitió, acercándose lentamente. «Y aún así, no pude alejarme». Caminaron juntos por las ruinas del claustro, sus pasos resonando suavemente en la noche silenciosa. Carlos notó cómo ella evitaba mirarlo directamente, cómo le temblaban ligeramente las manos al aferrarse a su capa. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó suavemente. «No de ti», respondió ella, deteniéndose junto a una fuente seca decorada con ángeles de piedra. «De mí misma. De lo que siento cuando estoy cerca de ti». La cruda honestidad de su confesión lo golpeó como un puñetazo. Se quedó frente a ella, estudiando su rostro a la luz de la luna. «¿Y tú qué sientes?». Marta levantó la mirada para encontrarse con la de él, y Carlos vio allí una vulnerabilidad que contrastaba con la fortaleza que ella había demostrado en el hospital. «Cosas que una mujer como yo no debería sentir por un hombre como tú». «Solo soy un hombre, Marta». «No», negó con la cabeza. «Tú eres un príncipe. Un futuro rey. Y yo soy la hija de un herrero fallecido. La distancia entre nosotros es insalvable». Carlos dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos. «En este momento, en este lugar, solo somos Carlos y Marta. Dos seres humanos que se encontraron en medio de una guerra». Carlos, repitió en voz baja, como si saboreara su nombre. «Suena diferente cuando lo dices así». «¿Cómo esto?». «Humana», susurró. «Real». Se sentaron en el borde de la fuente y Carlos notó cómo ella mantenía sus manos cuidadosamente alejadas de las de él. «Cuéntame sobre tu vida antes de la guerra», preguntó. «Había poco que contar», respondió con una sonrisa melancólica. «Ayudé a mi padre en la herrería, cuidé nuestro pequeño huerto, leí cuando podía pedirle libros al sacerdote. Una vida sencilla. ¿Pero feliz?». «Era todo lo que conocía», dijo, mirando las estrellas. «Hasta que mi padre se fue a luchar. Decía que algunos principios valían más que la vida». «¿Y estás de acuerdo?». Marta lo miró directamente. «Estoy de acuerdo en que hay principios por los que vale la pena morir. Pero también creo que hay personas por las que vale la pena vivir». La intensidad de su mirada al decir esas palabras hizo que Carlos se preguntara si se refería a alguien específico. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo era tu vida antes de convertirte en esto?». Carlos rió amargamente.
Tutores, lecciones interminables, ceremonias vacías, matrimonios políticos negociados desde los 12 años. Una vida dorada, pero en una jaula igualmente dorada. Debe sentirse muy solo, observó con genuina compasión. Mucho, admitió, sorprendiéndose con su propia honestidad. Hasta ahora. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez ninguno apartó la vista. El aire entre ellos parecía vibrar con una tensión no resuelta. Carlos, susurró, y la forma en que pronunció su nombre, sin títulos, provocó en él una reacción visceral. ¿Intentando? Lo que está pasando entre nosotros es peligroso. Lo sé. Puede destruirte. Puede destruirnos, corrigió. Y, sin embargo, no puedo alejarme. Marta cerró los ojos, luchando contra lo que sentía. Yo tampoco, confesó en voz baja. Carlos levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Al ver que no lo hacía, le tocó suavemente el rostro, acariciándole la mejilla con el pulgar. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, murmuró. Y tú eres el hombre más imposible que podría haber elegido. Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. ¿Para qué? Insistió acercándose. Enamorarse, susurró, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El mundo se detuvo. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago y, al mismo tiempo, le hubieran llenado los pulmones de aire fresco. Marta. No digas nada, dijo, levantándose bruscamente. Por favor, no digas nada que haga esto aún más imposible. Pero Carlos también se levantó, tomándole la mano. ¿Qué pasaría si te dijera que siento lo mismo? Diría que estás loco, respondió ella, pero no intentó soltar su mano. Entonces estoy loco, declaró, entrelazando los dedos. Completa e irremediablemente loco por ti. Marta miró sus manos unidas, sus dedos envolviéndose alrededor de los de ella con ternura posesiva. ¿Sabes lo que esto significaría?, preguntó. ¿Para ambos? Significaría que encontré algo por lo que vale la pena luchar más que cualquier corona. Carlos intentó protestar, pero él se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se tocaron. No me importan las convenciones, ni los protocolos, ni el que dirán, declaró apasionadamente. Solo me importa esto. Le apretó la mano y, con esto, le tocó el corazón. Marta se sintió mareada con su proximidad, con el calor que emanaba su cuerpo, con el aroma masculino a cuero y sándalo que la envolvía como una caricia. Eres peligroso, susurró. Eres fatal, respondió él, inclinándose hacia sus labios. La distancia entre ellos disminuía lenta e inexorablemente. Marta sentía su aliento caliente en el rostro y veía cómo sus pupilas se dilataban de deseo. Si me besas, susurró, no habrá vuelta atrás. Entonces no haya vuelta atrás, murmuró, sus labios a centímetros de los de ella. El galope de los caballos rompió el mágico momento. Se alejaron rápidamente al oír voces masculinas acercarse al jardín. Su Alteza. Gritó una voz familiar. Don Carlos. Mendoza, maldijo Carlos en voz baja. Escóndete, le susurró a Marta. No, dijo con firmeza. No lo ocultaré como si fuera algo de lo que avergonzarme. Su coraje lo impresionó una vez más, pero también lo preocupó. El coronel Mendoza entró al jardín seguido de 2 soldados, visiblemente agitados. Su Alteza, la hemos estado buscando por todas partes. Mensajeros de Madrid nos han traído noticias urgentes. ¿Qué novedades hay?, preguntó Carlos, al notar que Mendoza evitaba mirar directamente a Marta. Quizás sería mejor si habláramos en privado. Habla, ordenó Carlos secamente.
La señorita Valdés es de confianza. Mendoza dudó y luego entregó un pergamino sellado con el sello real. Carlos rompió el sello y leyó rápidamente, su expresión se endurecía con cada línea. ¿Malas noticias?, preguntó Marta, notando la creciente palidez en su rostro. Don Miguel de Braganca solicita mi regreso inmediato a la corte, dijo con voz contenida. Y le informa que las negociaciones para mí, respiró hondo, matrimonio con la hija del duque, Joaquina, han concluido con éxito. Las palabras golpearon a Marta como balas. Matrimonio. Duque. Negociaciones concluidas. Ya veo, dijo ella, con la voz sorprendentemente firme considerando que su mundo acababa de derrumbarse. Marta. No, lo interrumpió ella, levantando la mano. No necesitas explicaciones. Siempre supe que este momento llegaría. No aceptaré este matrimonio, declaró Carlos impulsivamente. Claro que sí, respondió ella, pero había dolor en sus ojos verdes. Es tu deber. Tu obligación como príncipe. Mi único deber es con mi corazón. Tu corazón no gobierna reinos, dijo con tristeza. Y yo no puedo ser la razón por la que abandones tus responsabilidades. Mendoza y los soldados observaron el diálogo con creciente incomodidad, comprendiendo finalmente la naturaleza de la relación entre su príncipe y la campesina. Su Alteza, intervino Mendoza con cautela, la partida debe efectuarse al amanecer. Los preparativos. Déjenos en paz, ordenó Carlos con voz cortante. Su Alteza. Solo. Rugió. Los soldados se retiraron rápidamente, pero Charles sabía que los chismes se extenderían como un reguero de pólvora por el campamento. Cuando volvieron a estar solos, Marta ya se había alejado varios pasos. No hagas esto más difícil de lo que ya es, suplicó. ¿Cómo puedo ponérmelo fácil?, respondió desesperado. ¿Cómo puedo irme y fingir que no pasó nada entre nosotros? Porque es lo que hay que hacer, respondió, con lágrimas finalmente aflorando a sus ojos. Porque soy lo suficientemente realista como para saber que los cuentos de hadas no existen para gente como yo. Carlos se acercó a ella a pesar de su resistencia, capturando su rostro entre sus manos. Mírame, ordenó suavemente. Mírame y dime que no sientes nada. No puedo, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero tampoco puedo destruir tu vida por egoísmo. ¿Qué pasa si la vida que me espera no vale la pena vivirla sin ti? Entonces aprenderás a vivir así, dijo ella, apartándole las manos con suavidad. Como yo lo haré. Carlos sintió que la desesperación crecía en su pecho. ¿Cómo podría convencer a esta mujer testaruda de que valía más que cualquier corona? Se escapó conmigo, dijo impulsivamente. ¿Campo? Escápate conmigo. Esta noche. Podemos cruzar la frontera, ir a Francia, a cualquier lugar lejos de esta guerra demencial. Marta lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Y abandonar a tus soldados? ¿Tu causa? ¿Miles de hombres que creen en ti? Encontrarán otro líder. No habrá otro tú, respondió con firmeza. Y no seré responsable de convertir a un príncipe en un cobarde. La palabra cobarde le cayó como una bofetada en la cara. ¿Cobarde? Huir de la responsabilidad por amor es cobardía, no romance, dijo, aunque cada palabra le costó un pedazo de su corazón. Mi padre murió creyendo en ti. No deshonrará su memoria. Carlos permaneció en silencio, dándose cuenta de que ella tenía razón. Y odiándola por ello. ¿Así que esto es todo?, preguntó con amargura. ¿Nos despedimos aquí, fingiendo que no pasó nada entre nosotros? Debe ser, confirmó ella, pero su voz temblaba. ¿Y si me niego? ¿Y si digo que lo daré todo por ti?
Entonces lucharé contra ti con todas mis fuerzas, respondió ella con férrea determinación. Porque el hombre que me hizo enamorarme de él es alguien que cumple con sus compromisos, no alguien que los abandona por capricho. La admiración y la frustración de Carlos por ella se intensificaron simultáneamente. Aunque ella le rompió el corazón, lo hizo de una manera que le valió respeto. «Eres imposible», murmuró. «Y tú eres peligroso», respondió ella. «Peligroso para mi sentido común, para mi paz mental, para mi capacidad de ser sensata». Él se rió tristemente. «Al menos nos causamos daño mutuo». «Sí», coincidió ella, con una sonrisa triste en los labios. «Al menos eso». Se miraron fijamente durante un largo momento, memorizando cada detalle de sus caras. «¿Puedo al menos abrazarte?», preguntó. «¿Una vez, antes de irnos?». Marta dudó y luego asintió casi imperceptiblemente. Carlos la envolvió en sus brazos con infinito cariño, como si fuera de porcelana preciosa. Marta se permitió relajarse contra su pecho, sintiendo su acelerado latido, inhalando su aroma masculino, que quedaría grabado para siempre en su memoria. «Nunca te olvidaré», susurró contra su cabello. «Yo tampoco a ti», admitió ella, acercándose más a él. Permanecieron así, abrazados bajo las estrellas, dos corazones latiendo en perfecta armonía, sabiendo que ese podría ser el último momento de paz que compartirían. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Vete», dijo, «antes de que cambie de opinión y te suplique que te quedes». Carlos dudó y luego se quitó una cadena de oro de alrededor del cuello. No era una pieza real elaborada, sino algo simple que había pertenecido a su madre. «Quiero que tengas esto», dijo, colocándoselo alrededor del cuello. «No puedo aceptar». «No es un regalo de un príncipe a un súbdito», interrumpió. «Es un regalo de un hombre a una mujer que», su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. «¿Qué?» insistió suavemente. «¿Quién me robó el corazón por completo?» Marta tocó la cadena que llevaba alrededor del cuello, sintiendo el metal aún caliente de su cuerpo. «Entonces toma esto», dijo, desatando una cinta verde de su cabello. «Para que no olvides que una campesina de Vitoria te amó de verdad». Carlos tomó la cinta como si fuera una reliquia sagrada, atándola alrededor de su muñeca. «La llevaré siempre conmigo», prometió. El sonido de las bocinas a lo lejos anunció la primera vigilia del amanecer. «Debes irte», dijo. «Sí», aceptó, pero no se movió. Carlos se acercó y, de puntillas, le dio un casto beso en la mejilla. «Ven conmigo». ¿A dónde imaginaba que irían juntos? Él no lo sabía, pero la siguió ciegamente. Marta lo condujo por calles estrechas hasta llegar a una pequeña iglesia medio destruida por los bombardeos. ¿Es este tu destino?, preguntó confundido. «No», respondió ella, abriendo la pesada puerta de madera. «Es nuestra». El interior de la iglesia quedó sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por las velas votivas que aún ardían ante los santos. Marta se acercó al altar, se arrodilló y comenzó a rezar en latín. Carlos la observó fascinado por la genuina devoción en su postura, por la forma en que su voz melodiosa daba vida a las antiguas palabras. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó cuando ella terminó. «Dios es testigo», dijo, poniéndose de pie y volviéndose hacia él. «De lo que siento por ti. De lo que sentiré siempre, pase lo que pase». «Marta». «Déjame terminar», suplicó. «Quiero que sepas que si en otro mundo, en otra vida, fuéramos solo Carlos y Marta, te elegiría 1000 veces. En cada vida, en cada posibilidad». La declaración lo dejó sin palabras. Ella se acercó a él y le puso las manos en el pecho. «Pero en esta vida, en este mundo, necesitamos ser más fuertes que nuestro amor.
No quiero ser fuerte, dijo él, cubriéndole las manos. Quiero ser egoísta. Quiero tenerte para mí. Y quiero ser tuya, admitió, sorprendiéndolo. Pero no a costa de tu honor ni de la memoria de mi padre. Se miraron el uno al otro en las sombras sagradas, dos amantes imposibles haciendo promesas que sabían que no podían cumplir. Si yo fuera un hombre común y corriente, empezó. Pero no lo eres, lo interrumpió. Y eso es parte de lo que me hace amarte. Tu nobleza, tu sentido del deber, tu capacidad de anteponer a los demás a ti mismo. Aunque nos separe. Sobre todo porque nos separa, susurró. Porque demuestra que mi corazón eligió bien, aunque eligiera lo imposible. Carlos se inclinó hacia ella, y esta vez Marta no se inmutó. Sus labios se encontraron en un beso suave y casto, lleno de toda la pasión que jamás pudieron expresar plenamente. Un beso de despedida con sabor a lágrimas y promesas rotas. Cuando se separaron, ambos temblaban. Vete, susurró. Antes de que me quede sin fuerzas para soltarte. Carlos la miró una última vez, memorizando cada detalle, el modo en que la luz de las velas bailaba sobre su pelo rojo, el modo en que sus manos temblaban ligeramente, el modo en que sus ojos verdes brillaban húmedos por lágrimas no derramadas. Este no es el final, prometió. Sí, lo es, corrigió con dulzura. Pero fue hermoso mientras duró. Carlos salió de la iglesia como quien se dirige a su propia ejecución. Afuera, el coronel Mendoza lo esperaba con los caballos listos. Su Alteza, ¿se encuentra bien?, preguntó, notando la palidez de Carlos. Sí, mintió, montando en Storm. Vámonos. Mientras cabalgaban por las silenciosas calles de Vitoria, Carlos echó un último vistazo a la iglesia donde había dejado su corazón. En la puerta, una silueta femenina observaba su partida, inmóvil como una estatua de dolor. Marta permaneció allí hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. Solo entonces se permitió llorar, deslizándose lentamente por el marco de la puerta hasta sentarse en el frío suelo de piedra. Tocó la cadena que llevaba alrededor del cuello, la única prueba física de que esos momentos extraordinarios realmente habían sucedido. 3 días después, Carlos se encontraba en los lujosos confines del Palacio de la Granja, vestido con uniforme de gala y participando en negociaciones matrimoniales con diplomáticos portugueses. Pero sus pensamientos se dirigían constantemente a una iglesia en ruinas y a una mujer de ojos verdes que había priorizado el deber sobre el deseo. Su Alteza, dijo el duque Miguel de Braganza, acercándose con un retrato enmarcado en oro. Su futura esposa, Joaquina. Carlos contempló el retrato de la joven rubia de ojos azules y rasgos delicados. Era hermosa, sin duda, de buenos modales y perfecta para ser reina. Todo lo que se puede desear en una esposa. Y todo lo que no era Marta. Es muy hermoso, dijo diplomáticamente. Tengo muchísimas ganas de conocerte, añadió don Miguel. La boda está prevista para el próximo otoño. Otoño, pensó Carlos, 6 meses para olvidar unos ojos verdes y un beso que sabía a despedida. Excelente, dijo devolviéndole el retrato. Pero esa noche, solo en sus aposentos reales, miró la cinta verde atada a su muñeca y supo que jamás podría olvidarla. Y se preguntó si alguna vez volvería a sentirse vivo como en los brazos de Marta Valdés. ¿Acaso el amor verdadero siempre exige tanto sacrificio? ¿Y podría Carlos cumplir con su deber mientras su corazón permaneciera para siempre en Vitoria? Dale a me gusta si apoyas este amor prohibido tanto como nosotros. Y no olvides suscribirte para seguir cada detalle de este romance. Así no te perderás la continuación de esta historia ni muchas otras llenas de amor.